Los antiguos sabios decían que la música afecta directamente la voluntad, influyendo sobre el carácter y la conducta. Cuando uno escucha música que emiten ciertas pasiones, uno es envuelto por las mismas. La música no es ni buena ni mala, eso depende del propósito con que se use. Dominican Dancehall, eso fue un documental que yo hice de cómo nació el dembow, la vaina aquí. Porque yo lo vi. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. Ya. Muy bien quedó. Tú debiste seguir haciendo más documentales sobre eso. El tema es darle seguimiento a ese documental que yo había hecho, pero con otro tema de concientización. El tema mío es de cómo afecta la música en el comportamiento de la gente. ¿Tú me entiendes? Y cómo se han perdido las tradiciones y la cultura y los valores. Sí, se han perdido mucho los valores. Y quiero saber si la música ha tenido que ver con ese cambio radical de comportamiento. Hay mucha música positiva y mucha negativa. Porque ahora mismo los demboceros y raperos de ahora, ellos hacen videos bacanos, invierten, pero entonces dan como un mensaje negativo a la juventud. Chiclón, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? Y no es que yo esté en contra de eso, a mí me gusta esa música, pero lo que está mal hay que decir. ¿Tienes una historia aquí? Sí, la historia que yo escribí, yo empezaba en un cumpleaños de niño. No, el dembow no tiene que ver con la degradación moral que estamos viviendo ahora mismo, porque la degradación moral es un problema de educación, de costumbre de casa, ¿me entiendes? Si yo no le doy formación a mis hijos porque yo no la tengo, mis hijos no pueden tener formación nunca. O sea, los problemas morales que ellos tengan es porque no se nos enseñamos en su casa. Dice que voy por ahí, voy frenando feo. El ritmo se impone, la calle está pidiendo dembow. El chamaquito de casino para mami trae flow. Yo lo he visto todito en la calle andando a pie. Ellos dicen que están filmados, pero esto no se le ve. Excúsame, yo sé que con esta me pasé. Mira, eso es cuando uno está en chercha bebiendo, que uno tira sus palabras, pero cuando uno está en cosas serias, hay que hablar seriamente, mi hermano. Eso es serio. Esto es serio. Estamos dañando una generación. Claro, los valores no hay. Le diste al clavo. La generación se está dañando. Sí. Y en el futuro no va a haber entonces juventud aquí en este país. El dembow es un ritmo, simplemente es un ritmo. Personas que tengan moral y que no tengan moral pueden bailar dembow, los dos. Lo único que la persona que tiene moral va a bailar dembow de una forma y el inmoral se va a expresar de otra forma. O sea, al menos yo lo bailo porque me gusta y esa es mi pasión, bailar dembow. Pero porque otros lo bailan vulgarmente, yo no sé, no lo bailamos así. Ahora, depende de la música también. Ella lo baila con un solo tumbao. Se pone una regla que me pone friqueado. Ya, che mami, que tú tienes ahí pegado. Ya, che mami, que tú tienes ahí pegado. Eso de verdad, o tú me tienes engañado. Tú sabes que del 90 para acá, del 92, 93 para acá, más o menos esa música está, porque el tiempo atrás, cuando era Vico sí, fue para el 89 y 88, que yo estaba presente. No, junto, de los 90, yo estaba junto con Vico sí allá en Puerto Tierra, en Puerto Rico, cuando salió con su proyecto, que el DJ Negro era con pinche mío, yo vivía en el 6B, yo vivía en el 8B. Ve, pero te explicaste algo para ponerte más claro. Fíjate que la música se viene entrando cuando vino el baile del perrito, que comenzaron a dañar a la niña con ese baile del perrito, ahí comenzaron los movimientos de merengue que vienen metiéndose ahí, entonces ahí viene el urbano para bailarlo de esa manera. En realidad, la música no afecta el comportamiento de las personas. Las personas afectan el comportamiento de la música, ya que cada X tiempo son los usuarios de las canciones que dicen lo que quieren oír. Es decir, que hay que darle lo que ellos quieren. Si las personas no quisieran maldad, no escucharan maldad, es decir, que la música va de la mano con el tiempo. Y este es el tiempo de hablar de la calle, de la droga y la pistola, porque lo que vivimos
Si no la habíamos vivido, no hubiesen existido en canciones. De eso se trata la música urbana que viene de los barrios. Y los barrios se reflejan a través de esa música, ¿me comprenden? Eso es revolución, eso es revolución. Mira. Para adelante, el dembow tiene que echar para adelante, más duro, así que nos vayamos lejos, lejos, lejos. Oye. Nos salgamos de este mundo, de este país, que sonemos para allá, con esa gente, para allá lejos. ¿Tú crees que eso está afectando en el comportamiento de la gente y en la degradación moral? Eso es mentira, porque la música es algo que nutre el cerebro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú crees que eso está afectando en el desenvolvimiento de la la jóvenes? música es lo más bonito que ha existido. Aquí es el entretenimiento del mundo. Que la gente que lo sepa, el entretenimiento del mundo. La música no tiene que ver con la degradación de ninguna persona. O sea, la degradación, eso ya tiene que ver con tu forma, con qué tipo de persona tú te relacionas. Y normalmente todas las personas que tienen un tipo de ambiente con un concepto erróneo de la vida, y mayormente cuando tú tienes la mente débil. Aquí hay hierba, aquí hay perico, si tú quieres coco yo te lo pico. Aquí hay hierba, aquí hay perico, si tú quieres coco yo te lo pico. Pero normalmente el que se influye tiene que ser o muy joven en un sentido, o no tanto porque sea muy joven, una persona muy débil de mente, porque si tú me dices a mí, tome ese tabaco, yo no voy a coger ese tabaco. Yo me puedo reír, curarme, tripearme y el tabaco, pero no necesariamente tiene que ser que yo obligatoriamente voy a coger tabaco y voy a fumar el tabaco. No es necesariamente porque alguien quiera ni porque alguien te diga, porque tú quieres hacerlo. Mamá me decía, papi, que tú estás fumado. Y que dijera si me viera cuando estoy desconectado. A ti te gusta tu ron y a mí me gusta mi droga. Que yo me meta mi vaina, que te importa la mi soga. No existe, para mí no existe nadie que regule, porque todo está sonando en la radio, menos lo que tiene que sonar. Sí. Hay momentos para cada cosa. Entonces, los locutores, los programadores tienen que saber eso, que todo incide positivo o negativamente. Déjame decirte que hasta de lo negativo se saca positivo. Cuando tú escuchas algo negativo y tú reconoces que es negativo, ya tú sabes cuál es lo positivo. Si algo me está diciendo a mí, dale, métele, dale, métele. Eso tiene unas connotaciones amplias. La persona receptiva tiene que tener la capacidad de elegir. Tu hijo será tu hija. Tu marido es tu marido. La puta será quien quiera. Pero la calle será la calle. Cuando el niño mío va a un cumpleaños, lo primero que él hace es jalar a la suya. La primera que le agarró, esa es la de él. Y él la quema, pero es que son niños, tú sabes, y no sabes lo que es eso. Si en los medios de comunicación, porque es lo que te decía, si lo único que tú oyes es eso, ¿qué te va a gustar? Tú nunca conoces otra cosa, eso es lo único que te puede gustar. Pero si, por ejemplo, en los medios de comunicación se le diera acceso a mucha gente que sí hace mucha música con otros mensajes, no te voy a decir mejor o peor, pero con otros mensajes, y si hubiera más diversidad, los jóvenes también lo apreciarían porque pudieran tener acceso a ello. Pero si el que no sabe como el que no ve. Te digo algo. Dime. El espectáculo público es una botella, no está haciendo nada. Sí. Yo me acuerdo cuando yo era chamaquito, cuando estaba la señora esta, doña Zaida, viuda Lobatón, Cheche Abreu tiró un disco ahí, y cuando él lo cantó, a la hora ya estaba sancionado. Sí. Sancionado. Fuera del aire. De una vez quitado de la radio y todo. Ahora no, ahora cualquiera dice mala palabra por televisión, por la radio. La vaina llena de pájaros, no es que yo estoy en contra tampoco de los homosexuales y nada. Esa es su vida, pero hay que ser más discreto, mi hermano, porque la juventud y la niña está viendo eso por televisión, mi pana. Ya. ¿Qué te digo? Que mira, el gobierno de este país es un gobierno corrupto y se tapa, y en los medios de comunicaciones hay muy poca moral. La televisión dominicana está llena de homosexuales, está llena de mujeres que se están exhibiendo ellas más de lo que están vendiendo como comunicadoras sociales. Entonces, ¿qué te digo?
no puede uno aprender de la televisión dominicana valores morales ni culturales. Muy poco. El verdadero sonido de la República Dominicana. Todo lo que está pegado, todo lo que se va a pegar, todo lo que está sonando, todo lo que está en la palestra pública. Dentro de la República Dominicana, en base a tradición y cultura, ¿qué se ha perdido? Se ha perdido lo que no está trabajando. Ahora mismo lo que está trabajando es la música urbana. Y normalmente entre los urbanos, que para muchos es una carrera disparatosa o sin fundamento. En un sentido hay muchísimas personas que no tienen fundamento, en otro sentido sí. Pero los que tienen mucho fundamento no están trabajando ni le están dando lo que el público quiere. Y en otros aspectos ya la gente en un sentido no está en eso, como en el asunto del merengue, que está en peligro de extinción por ese mismo asunto. Recuerda algo, que cada tiempo y cada década tiene su música. El merengue tuvo los 80, ¿verdad que sí? Bien, la salsa por ahí también. Entonces ahora estamos en un nuevo círculo que en la juventud, que se llama la música urbana, mi hermano. Digo algo, en una fiesta, si no se tocó merengue, no es fiesta. Eso así. Aunque sea dembow, que salsa. Si en una fiesta no se tocó merengue, no es fiesta, mi pana. ¿Tú crees? Ya lo sabes. ¿Todavía? Todavía. Por más viejo que sea el merengue, aunque se tocó, hay que bailarlo. Ya. Hasta los demboceros bailan merengue. Cuando toca un Ruby Pérez, o un Johnny Ventura, o los Rosarios, o Fernando Villalona, que están llegando los tiempos bre, los días de Navidad, te llega la nostalgia, la gente viene de fuera. ¿Y con qué viene? No vienen a oír dembow ni nada. Los dembow se caen en diciembre. Lamentablemente el caso. Sí. Que se quille, pero nuestra música es el merengue. Creo que la identidad no se trata de la música, sino de la persona. Si lo que tenemos es dembow y el dembow está trabajando, ¿por qué no identificarnos con el dembow? Ya que es una música que ha rodado. Como identidad nacional, tú sabes que el dembow no es de nosotros. Bueno, en realidad el mundo está globalizado y ya no es que una música de una área específica, sino que la música es global. Ya el reggaetón no es puertorriqueño, es de todo el mundo. Al igual que el merengue, recordemos que los boricuas, Elvis Crespo, el Gatañón son los mejores, los que más premios han ganado en el merengue, aún el merengue siendo dominicano. Es decir que la música es mundial, no debemos localizar la música. Normalmente los otros géneros demigraban el urbano y se sentían superiores al urbano, se sentían más que el urbano, y como se sentían más que el urbano, entonces la hoja cambió. Ahora mismo el urbano es el urbano, y los que más discriminaban y tachaban y señalaban el urbano como un género de rata, un género basura, un género de lacra, un género que no iba a avanzar, que se iba a quedar estancado, bueno, pues esas personas ahora mismo están en extinción. Ahora mismo el urbano es lo que reina y controla ahora mismo en la calle, la bocina y la casa y todos los lados. Pero entiendo que el merengue ha sido desplazado por el dembow y por los demás ritmos juveniles que tienen fuerza ahora mismo en la pegada en la calle, por el tipo de manejo que se le empezó a dar al dembow y al reggaetón y por el tipo de manejo que se le dejó de dar al merengue. República Dominicana con la mano arriba, sí, los que son de barrio dicen, y esto yo te lo traje pa' que te dé, pa' que lo mate y te mate. Hay que modernizar el merengue. Está bien que el merengue clásico, pero vamos a modernizar el merengue. Que los nuevos géneros que están subiendo, los nuevos jóvenes, oigan el merengue, pero con otro tipo de letra, pero no una letra mala, sino una letra de concientización, ¿tú me entiendes? Eso es lo que hay que tratar de buscar. Que estos merengueros viejos traten también de tirar cosas nuevas. Pero no podemos vivir tampoco del pasado, hay que... ¿Me entiendes? El reggae de ahora tiene más morbo. El reggaetón, el dembow, el género dominicano ahora mismo está haciendo una música sucia, con mucho morbo, la mayoría, no todos los colegas míos trabajan sucio, pero en cierto modo viene siempre el punto presentido que trae morbo. Antes usaban más violencia, ahora son más morbo. Hey, mami, tú quieres abusar, te pone una licra demasiado apretada. Digo, hey, mami, tú quieres abusar, te pone una licra demasiado apretada. Una mala educación estamos recibiendo a través de esa música, de ese tipo de género.
Yo creo que los jóvenes que vienen subiendo, si la música lo que le está diciendo, incitando a que yo tengo que quemar de la chapa, que tengo que, ¿tú me entiendes? Que tengo que fumar, que tengo que hacer muchísimas cosas indebidas, hasta robar, te dicen en las canciones. No creo que tú incitas a un futuro mejor para nuestros jóvenes. Ay, no importa que sea gordo, que sea chiquito, lo único que importa es coger gustico, pobre culito, pobre culito. Pero yo diría que también más culpables son los medios de comunicaciones que difunden ese tipo de música con un contenido, un material morbo. No, es al revés, es al revés. Las generaciones consumen ese tipo de música porque son brutos ellos. La música, pero vamos a suponer, lo que está pasando es que es obligado que nos lo están metiendo. El ritmo, por el monopolio que hay con la música. Ajá, sí, pero independientemente de eso, es el gusto de la persona. Lo que a mí no me gusta, tú no me lo puedes poner. Yo no lo voy a consumir si no me gusta. ¿Me entiendes? Ahora la gente consume eso por falta de conocimiento, por falta de cultura. Consume una música vacía, desechable. Nuestras autoridades tienen esto por el piso, ¿tú me entiendes? Porque el Ministerio de Cultura no hace nada, ¿tú me entiendes? Nuestros políticos lo que a través de esta música quieren promocionarse ellos, su campaña la usan y que estamos ciegos, tenemos una venda porque si la están usando ellos, que eso es lo que nos dirigen a nosotros. Yo diría en ese caso de que si están haciendo su trabajo no, yo diría que aquí hay cosas más importantes. Yo no pierdo ni siquiera mi tiempo hablando de eso, porque aquí hay demasiados funcionarios ladrones, aquí hay demasiados políticos ladrones, aquí hay demasiadas personas que tú entiendes que están haciendo un trabajo por la sociedad, que están haciendo un trabajo en los barrios, que son personas que le están robando al pueblo. Yo entiendo que aquí hay personas que no están haciendo lo que deberían de hacer. Yo, esto es dedicado para todos los que quieren que nosotros cambiemos la letra, somos amañamos esta madre. Para todos estos son periódicos, son programas. Yo entiendo que aquí nadie tiene la moral de señalar la música urbana. Aquí ninguno de los que la señalan tiene moral para señalar la música urbana. Porque para tú tener moral, para tú señalar un género, tú obligatoriamente tienes que tener algún tipo de aporte hacia ese género. Y no un aporte moral, ni un aporte de que vamos a limitar y a cambiar letras, porque tú no sabes de a quién alimenta ese artista con su sustento, o con lo que hace. Tú no sabes qué ese artista hace con ese dinero. Pero ¿cómo tú me quieres atacar a mí cuando los primeros que están arriba son los primeros que tienen el país sucio y vuelto una mierda? No hay probabilidades. O sea, no hay manera de que tú quieras señalarme a mí. Señala a los otros que defalcaron el país por millones de pesos. Señala a los otros que ahora mismo son los primeros que son de arriba, que son los primeros que meten la droga en el país. Entonces tú quieres señalarme a mí con el cambio de mi jerga, cuando los otros que en verdad, cuando los otros que sí tienen problemas, que sí hacen daños masivos, tienen problemas, a los otros tú no le puedes decir nada porque te van a mandar a matar, porque te van a secuestrar, te van a matar a tus hijos. Entonces a mí tú me quieres señalar al más pendejo, al que es artista urbano, al que dice mala palabra, tirarle a los de arriba, a los de verdad, a los peces gordos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué al urbano? Político, trágate tu ética y tu política, maldito hipócrita. Político, trágate tu ética y tu política, junto con tus normas babilónicas. Tú como artista, ¿verdad? O como dominicano, lo que sea, ¿qué tú puedes hacer para aportar tu granito de arena para la recuperación moral y cultural del país? Mira, te voy a ser bien sincero. Es muy difícil, porque es muy difícil es muy difícil recuperar la cultura en cuanto a la música, y yo querer hacer música con cultura, porque la música está convertida en un negocio. Yo estoy gastando mucho dinero para promover mi música, por ende, no es que estoy desesperado y voy a hacer dembow sucio igual que los otros, pero como estoy invirtiendo porque es un negocio, tengo que tratar de acoplarme a lo que el público está exigiendo. ¿Me entiendes? A lo que el público está consumiendo. Aunque no lo haga con morbo, tengo que tratar de asimilar mi ritmo al que se está consumiendo, porque necesito ese dinero también de la música.
Dime, a ti te preguntan con quién yo ando, cómo me busco, con quién yo mango. Por palomo como tú cojonas yo. Contigo no quiero correr, que tú cantas más que un gallo. Ahora mismo el público más grande en el género urbano es la juventud, son los niños, adolescentes, teenagers. Entonces lo que podemos aportar es buena música, más educada, porque en verdad los niños están consumiendo eso y lo que queremos es que suban con más educación. Los seguidores más grandes ahora mismo son la juventud y lo que yo puedo aportar es buena música, más educada y también música para que los niños bailen y lo gocen porque les gusta también bailar el ritmo. ¿Cuál puede ser mi aporte? Todos mis temas llevan un mensaje positivo, aunque sea un poco vulgar. Yo lo convierto, le doy un toque cómico o lo pongo real, porque hay cosas que yo no puedo cohibirla, por más que quiera tratar de dibujarla y que quiera cambiarla cuando lo escribo, no puedo porque no me sale. Pero la pregunta es, ¿qué me puede aportar el sistema y me puede aportar culturalmente, económicamente y qué me puede aportar gubernamentalmente el sistema y el país a mí? Porque todo el mundo habla de qué le puede aportar el artista urbano al mundo, al pueblo, después de que el artista urbano gastó su cuarto y el artista urbano se sacrificó y hizo todo lo que iba a hacer. Ahora, ¿qué me va a aportar el sistema a mí? ¿El sistema qué me está aportando a mí? Yo gasto dinero en todo lo que tengo que gastar, yo invierto dinero en todo lo que tengo que invertir. Yo tuve que dejar la droga, yo tuve que dejar de hacer igual en la calle. Yo tuve que dejar de engañar gente, yo tuve que hacer muchas cosas para yo ser artista. Ahora, ¿por qué yo tengo que cambiar 1000 cosas, más cosas de las que yo cambié, mejor dicho? Porque yo tengo que cambiar más cosas de las que yo cambié para yo dedicarme a la música. Ahora yo tengo que volver a hacer un cambio o tratar de crear un aporte sobre, porque algunas personas no están de acuerdo con mi forma. Si tú quieres coco, yo me lo brinco. Aquí hay hierba, aquí hay perico. Yo te lo pico. Aquí hay hierba, aquí hay perico. Si tú quieres coco, yo te lo pico. Porque algunas personas entienden que yo debería de hacer un cambio o que nosotros somos héroes y que somos voz del público. Las voces que deberían de ser las voces del público, las voces del pueblo, son unos ladronazos aquí. Hagamos cosas positivas, pensemos que la gente que va a consumir necesita de nosotros los artistas para sentirse bien, no solamente desde que la gozadera, sentirse bien espiritualmente, que no le provoquemos violencia, que lo mantengamos chilling, que mantenemos a la gente con feeling, con sentimientos positivos, tú sabes, de amor, paz y salud. Primero hay que mirar lo que están por encima de mí, qué aporte están haciendo. ¿Dónde está la felicidad del artista? El artista se centra demasiado en lo fanático y pierde su esencia. Y mi felicidad, ¿quién me la da? El sistema no me da felicidad. Dime cómo puedo salir de esta vida caprichosa. Necesito que por favor me escuches, tengo que decirte muchas cosas. Tú que estás allá arriba, mira toda la gente que yo he engañado. Todos los padres que por mi mala cabeza ya no están a mi lado. Vengamos con la mente dañada del progreso a nivel del dinero. Además pensamos en el dinero, pues no pensamos en lo que viene mañana, el daño que estamos dando a nuestros hijos. Porque el daño viene por ahí, el daño viene por ahí. Como el primer daño ¿cuál fue? Fácil. Nadie quiere trabajar ni estudiar. Queremos dinero fácil. Entonces, no es así. No le podemos enseñar eso a los jóvenes, que todo tiene que ser fácil. Tú tienes que ganarte lo tuyo. Yo tengo 16 años trabajando en esto. Vamos a callar. Yo no soy rico, pero yo tengo. ¿De dónde si se me enferma algo? Una de las cosas que yo estoy haciendo con este documental es queriendo concientizar eso. Porque vamos a suponer, ya estamos en una etapa que quizás vemos mucho dañado ya. Pero hay una que hay que rescatar, que viene más atrás de la de atrás de nosotros. ¿Tú me entiendes? Ya que hemos hablado y criticado y crucificado a nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros para aportar un granito de arena a la sociedad, qué sé yo, o a la recuperación moral? Yo siempre he dicho que para esas cosas siempre hay que mover masa, como concentraciones de jóvenes,
Antes se hacía, ya no se hace. Motivación. Mi consejo para todo aquel que está haciendo música es que se siga trabajando y haciendo lo que la gente dice que no, porque aún a pesar de todo, la bachata en su tiempo tuvo la contraria. La salsa en su tiempo pasó episodios de droga y se le llevó la contraria, y ahora está pasando con la música urbana. Esperemos que esto siga como siempre. Las personas rechazan el ritmo y luego lo aplauden. Yo creo que esto va para bien, porque todos y cada uno de los exponentes de la música urbana han estado limpiando su música, su letra, y hasta el sol de hoy han progresado. Los temas de sexo, satánicos y todo tipo de maldad son imperantes en la música moderna. La música popular debe poseer un sentido de neutralidad moral y no con ritmos seculares utilizados para controlar las emociones. La industria del audio es una de las más prósperas en este siglo. Es una lástima que la clave esté en qué género mueve el interés de las masas. Y el sexo y las drogas juegan un papel importante para lograr este objetivo. Muévete, 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 pero no te pares. Muévete, 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 pero no te pares. Muévete, muévete, pero no te pares. Muévete, muévete, pero no te pares. Muévete, 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 pero no te pares. Pilas de menores tan dobladas con nosotros. Muévete, 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 no mide el pulso, di que tú sí yo no. Muévete, 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 pilas de menores tan dobladas con nosotros. Muévete.